mercado en un momento definido, digamos, tenemos que saber cuál fue el proceso del impeachment de Dilma, qué sucedió después con Temer, cómo es que Bolsonaro llega al poder, para también poder entender la intensidad de lo que él ponía en esas palabras. Y una cosa quizás que podemos desarrollar es esta idea de la interculturalidad. A pesar de que no entiendo todas las palabras, ¿qué es lo que alcanzo a entender? Sobre todo su ritmo, su entonación. Él hizo hincapié en algunas palabras que no serían de tinte poético, justo, que eran palabras como, a ver, me quejo y estoy reclamando, y está bien interesante que aparezca dentro de un texto que el canon literario podría llegar ya con el preconcepto a juzgar equivocado. Eso me Sí, pareció muy válido en su exposición. sí, gracias, profesora. Y esto me hizo pensar sobre esta tradición muy fuerte, ¿no? De Brasil, de siempre tener algo de la nacionalidad en fondo, en, en la poesía y en la prosa. Bueno, por lo menos las obras que ganan notoriedad, ¿no? Suelen tener algo en fondo de temas nacionales. Esto es muy fuerte en Brasil. Y tal vez sea un problema también, porque tenemos otros temas también que hablar en las artes, ¿no? Hay otros temas también. Bueno, hoy, por ejemplo, tenemos una escuela fuertísima de animación, por ejemplo, en Brasil. Y la animación no necesariamente siempre va a hablar de temas nacionales, por ejemplo, ¿no? Así como la literatura tradicionalmente no necesita estar pegada siempre a la nacionalidad. Pero en Brasil esto se mantiene de modo, no sé, suprimido ahí. Esto es muy debatido en la historia de la literatura brasileña. Incluso cuando hablabas, profesora Laura, me hizo pensar de toda la trayectoria de muchos poetas desde la colonia, ¿no? De Brasil, como Gregorio de Matos, por ejemplo, ¿no? Que escribía poemas satíricos, ¿no? Tomás Antônio Gonzaga, que se valió de seudónimos, ¿no? Para esquivarse de la censura, ¿no? Colonial, aún así fue a la cárcel después, ¿no? Y también como el mismo Wilson se fundamenta fuertemente en el modernismo de Brasil. Entonces, discúlpenme, pero siempre vamos a tener este riesgo de hacer muchos saltos históricos, ¿no? Cuando estamos eh, hablando, intentando interpretar con un poco más de profundidad las obras. Pero sí, de hecho, todo, toda la portada del libro, desde la portada, ¿no? De este libro Palo Brasil, se comunica bastante con la poesía de Oswald de Andrade, como el mismo Wilson nos explicó, y esto ya sería una potente vanguardia del siglo XX ya, ¿no? Estamos un poco más detrás todavía, ¿no? Como el curso siempre tiene este enfoque histórico, es bueno tratar de intentar, ¿no? Ordenar un poco estos saltos históricos. Gina quería hablar. Sí, gracias. Exactamente lo que dice Laura y lo que dices tú, Antonio. Por eso yo traté, la verdad es que lo que traté es de que él lo diga el poema después en español, pero no lo hizo. Él utiliza palabras súper fuertes, o sea, utiliza palabrones. Sí, Entonces, la gracia de unas de las partes que realmente le hacían reír a uno es la rima, ¿no? Que se da el lujo de rimar. Y realmente por eso le pregunté, porque, o sea, un poema de esa fuerza, un poco grosero, digámoslo así, o sea, ¿cómo pasó la censura? Esa fue mi pregunta realmente, porque sí, o sea, tiene un ritmo impresionante, realmente él tiene razón, parece rap, pero no deja de ser lo fuerte que es, y eso también me llamó la atención. sí, sí. De hecho, bueno, vamos a hablar un poco de novelas picarescas también hoy, que se caracterizan un poco por estas palabrotas. Pero de hecho,
Esto sería en prosa, ¿cierto? Pero de hecho, en el caso de Wilson, me parece que esta evocación del hip hop que mencionaste me parece que es importante en el sentido de la denuncia y también cierta evocación de Gregorio de Matos también, que fue tal vez el primer poeta colonial de Brasil, conocido con este epíteto, ¿no? Este apodo de Boca del Infierno, ¿no? Justamente por sus palabrotas a los gobernadores de las provincias, a los emperadores y todo eso. Sí, sí, bien. Bueno, me parece muy importante, sobre todo la manera como él evoca las tradiciones, ¿no? Para legitimar también su poesía. Él siempre está evocando, ¿no? Diversas tradiciones, sobre todo la modernista, que es tal vez la que tuvo más difusión de Brasil por la época también, ¿cierto? O sea, los modernistas ahí, de comienzo del siglo XX, ya tenían muchísimos más aparatos, ¿no? Para imprimir sus obras, ¿no? Para hacer circular sus obras, un poco diferente del periodo de Memorias de un sargento de milicias, por ejemplo, ¿no? Aunque la obra de Manuel Antonio de Almeida sea interesante porque ya es un autor que fue un columnista profesional, trabajó en la prensa durante toda su vida. Entonces ya ahí, ya también estamos avanzando un poco en ese sentido también. Ahora estamos leyendo un autor que manejaba bastante este tema de la audiencia, por ejemplo. Conocía muy bien ah, técnicas y textos propios de la prensa de su época, de los periódicos, ¿no? Conocía muy bien cómo funcionaban los periódicos. Incluso tiene apenas una novela y una obra de dramaturgia, ¿no? De teatro. Y ah, sus demás textos son puras crónicas, reseñas, ¿no? Algunas traducciones también, ¿no? Artículos de opinión en la prensa, sobre todo. Profesora Laura. Me quedé pensando en esto que decías de la lectura de los textos modernistas y cómo entre ellos dialogan. Y lo que habíamos hablado la semana pasada, el martes, con relación a que hay mayor cantidad de lectores. Por un lado tenemos una mejora de la imprenta, tenemos que saber que durante el reinado imprimir era muy complejo y ahora tenemos posibilidad de imprimir propio y también un aumento de los lectores, que eso, a ver, la obra literaria se compone del texto literario del autor, pero si no tenemos lectores, la obra va a quedar como con ciertas limitaciones. Sí, profesora, sí. Sí, de hecho, este tema es bastante importante para este periodo, ¿no? Del siglo XIX, sobre todo. Sí. Am, sí, por ahí, bueno, yo voy a tratar de hablar un poco acá. Un pequeño repaso, ¿no? De lo que hemos trabajado hasta acá. Lo que me gustaría subrayar es que las obras que vamos a leer ahora, en estas próximas sesiones, hablan bastante de este último punto acá, ¿no? O sea, en una sociedad, ¿no? Fundamentada en la esclavitud, ¿no? Había entonces unos señores, unas señoras que detenían muchísima gente esclavizada, ¿no? Y entonces, ¿cómo personas libres tendrían, ¿no? Un empleo, tendrían puestos, ¿no? ¿Cómo se formaría una clase media en un país que fue fuertemente fundamentado en una economía extractivista esclavista, ¿no? Entonces, para profundizar este tema, la clase militar va a ser una clave para comprender un poco cómo se desarrolló
una pequeña clase media también en Brasil, y cómo esta clase, sobre todo de los militares, va a entonces protagonizar una serie de episodios en Brasil, ¿no? Ahí con la proclamación de la República, y después vamos a hablar un poco más, ¿no? Y de la República adelante, ¿no? Desde de la Primera República en adelante, ¿no? Siempre vamos a tener protagonismo de militares, ¿no? En, en la historia de Brasil. Y ellos van a estar ahí representados en muchas obras también, ¿cierto? Am, entonces, antes de cansar a ustedes con estas diapositivas, ¿no? Yo voy a tratar de hablar un poco sobre una, una pequeña dinámica, ¿no? Lo que pasa es el siguiente: ahora estamos hablando bastante de prosa, ¿no? Y la prosa es interesante, como ya hablamos un poco en los encuentros anteriores. La voz narrativa es, sí, es como que tiene una capacidad infinita, ¿no? De tejer sus historias, ¿no? De interaccionar con los lectores, ¿no? Esto vamos a mirar de manera bastante importante con la obra de las memorias de un sargento de milicias, por ejemplo, ¿no? Esto ya estaba, ¿no? En las novelas más clásicas, ¿no? Como la de Cervantes, ¿no? Y la de Stern, sobre todo, ¿no? Que ahí, bueno, les invito a leer, ¿no? Las memorias de Tristan Shandy, para los que no han leído todavía. Ah, ¿no? La vida y las opiniones, ¿no? Del caballero Tristan Shandy. Pues ahí hay intentos de explotar la novela a todo el tiempo, ¿no? Un, un narrador bueno, es el mismo personaje y que tiene mala memoria, y provoca a todo el tiempo a los lectores, ¿no? Cansan los lectores, ¿no? Cansa los lectores, ¿no? Esto vamos a ver con mucha fuerza después en Machado de Assis también, ¿no? Y ya en Manuel de Antonio de Almeida, sería más bien un narrador muy polido, ¿no? Que trata de respetar al lector, pero siempre habla con el lector, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es que podemos ya hacer muchas dinámicas con juegos, con las narrativas, ¿no? Esto es lo que me parece bastante chévere. Entonces, bueno, yo suelo bromear con los amigos, con otros estudiantes, ¿no? Sobre todo con los que escriben, ¿no? Que a veces nosotros que escribimos, ¿no? A veces queremos ser escritores profesionales, por ejemplo, escribir siempre, ¿no? Con bastante frecuencia, pero a veces también tenemos pereza, no estamos en un buen día, ¿no? Para escribir, ¿no? Y entonces hay muchas dinámicas, ¿no? Que hacemos a veces para producir narrativas, ¿no? Esto vale para literatura, también para otras artes, ¿cierto? Pero bueno, hay una que es clásica, ¿no? Sobre todo para los que enseñan literatura, que es esta de que empezamos una historia y vamos pasando, ¿no? A, a los demás compañeros y compañeras para que continúen, para que sigan con la historia. Esta es tal vez la más clásica, ¿no? Entonces yo empezaría una historia acá y pasaría, por ejemplo, a Diana, y le tocaría a Diana seguir con la historia, con su creatividad, y así construiríamos una narrativa colectiva. Sí, esta me parece que es tal vez la más conocida de las dinámicas. Hay una otra que es el siguiente, ¿no? Podemos hacer una especie de baraja literaria, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, yo voy a pasar de una manera bastante sencilla, ¿no? Esta baraja, y ustedes después pueden improvisar y desarrollar esta baraja, ¿no? Como les guste, ¿no? Entonces, básicamente, esta baraja puede tener tres iconos principales, ¿no? Ustedes pueden inventar
3 iconos, ¿no? ¿Por qué 3? Porque ahí, bueno, les voy a pasar de manera bastante básica, ¿no? Entonces, 3 serían un icono para personaje, ¿no? Y ahí yo puse acá, no se puede ver de mi pantalla, pero yo traté de inventar un icono para los personajes. Y ahí eh, siempre dibujo una estrella para los que serían personajes, ¿no? Entonces aquí tengo unas 4 estrellas acá. Bueno, aquí entonces son mis personajes. Y bueno, tenemos también objetos. Ahí sería segundo icono de la baraja, objetos, ¿no? Entonces, bueno, acá yo traté de inventarme un icono para objetos en mi baraja. Sería acá, yo traté de inventar una gota d'agua. La gota d'agua es para simbolizar objetos en la historia. Entonces tengo acá 4 gotas de agua también en mi baraja. Listo. Y la tercera, no menos importante, lugares, espacios. Entonces, para los espacios, yo inventé acá que el icono sería una luna. Entonces, la luna es el icono para los espacios. ¿Sí? Y ahí, entonces, cuando tengo pereza de, de escribir, yo trato de montar una baraja y voy ahí, ¿no? Embarajando, ¿no? Trato de embarajar y ahí, de manera randómica, ¿no? Yo trato de sacar, ¿sí? Yo trato de sacar una parte, ¿no? Una carta de la baraja, ¿no? Y ahí yo saqué una gota de agua, por ejemplo. Entonces voy a empezar mi historia desde un objeto, desde un objeto. Entonces voy a empezar la historia y ahí voy a tratar de crear un objeto. Entonces yo voy a pensar en un libro, ¿no? Voy a pensar en un libro. Y ahí, este libro, ¿no? Ah, es un libro bastante antiguo, ¿no? Voy a describirlo como un libro bastante antiguo, con bastante rugosidad, ¿no? Bastante viejo, ¿no? Ya con eh, algunos animalitos ahí comiendo, ¿sí? Bueno, está bien, entonces tenemos un objeto. Y ahí yo trato de sacar una otra aleatoria ahí, por ejemplo. Solo un ejemplo para usted. Saqué una luna, o sea, un lugar. Entonces, este libro, bastante viejo, está en una biblioteca sin luz, ¿no? No hay luz en la biblioteca. Está sin energía eléctrica. ¿Sí? Está bien. Y entonces yo puedo tratar de encontrar otra carta en la baraja, por ejemplo, y encontré una estrella. O sea, ahora voy a tratar de poner un personaje. Entonces yo voy a pensar un personaje, voy a pensar, bueno, un niño que es ciego y que va a sentir este libro con bastante rugosidad en una biblioteca sin luz. Y por ahí podríamos seguir buscando ahí, ¿no? Cartas en la baraja, ¿no? Y no necesariamente el lugar y el objeto tienen que ser, tienen que funcionar de la manera más tradicional, o sea, ahí podemos utilizar la creatividad, ¿no? O sea, el libro puede hablar también, ¿no? O sea, la biblioteca puede flotar y ahí podemos desarrollar nuestra historia cuando estamos más cansados, ¿no? Cuando tenemos pereza. ¿Por qué hablo sobre esto, no? Porque este juego, ¿no? Esta disposición de las personas es prácticamente infinita, ¿no? En la prosa, sobre todo, ¿no? Y por eso también la novela tiene una capacidad
absurda, ¿no? De incorporar otros géneros también en su historia, ¿no? Otros géneros no ficcionales también, otros géneros literarios, como la propia poesía, ¿no? Y me parece interesante esto, porque hoy día nosotros tenemos justamente, ¿no? La influencia de la literatura en otros medios, ¿no? En otros medios, ¿no? Y este tipo de juego con narrativas, ¿no? Es bastante importante, porque en verdad, hoy día los juegos que tenemos, ¿no? Hoy día, los juegos en general, todos ellos necesitan un principio narrativo, ¿no? Que las literaturas nos enseñan bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, no sé, a las personas que les gusta, por ejemplo, el tarot, por ejemplo, es una baraja también, ¿cierto? Es una baraja también. Y la persona ahí para participar, ¿no? Para que haya interpretación por medio del tarot, por ejemplo, es necesario que ingresemos en esta baraja, que es una narrativa, ¿cierto? Nosotros adentramos ahí, en esta narrativa, y a partir de las cartas que sacamos, ¿no? La persona que lee, ¿no? El tarot, que interpreta las cartas, ¿no? Va a asociar nuestro perfil con esta narrativa que está dentro de la baraja, ¿cierto? Y por ahí tenemos una serie de principios narrativos que funcionan en juegos, ¿no? Los juegos de tablero igualmente tienen principios narrativos, ¿no? Tienen una historia por detrás. Muchas veces tienen mapas también, ¿no? Con los juegos de tablero, ¿no? Del espacio también bastante fundante, ¿no? En estas narrativas, ¿no? Pero todas ellas tienen principios narrativos, tienen una historia por detrás, ¿no? Esto me parece bastante importante. En mi generación, por ejemplo, yo sentí bastante esta explosión de estos juegos de estrategia. Ah, entonces ahí hay no sé si es la misma sigla en español, el RPG, ¿no? Esto de los juegos de estrategia que tienen magos, gnomos, duendes, ¿no? Estos juegos como Dungeons and Dragons, por ejemplo, estos juegos que, por ejemplo, hoy, si nos, nos detenemos ahí en la obra del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Ya tiene una fundamentación en este tipo de juego que empezó como un juego de tablero y después influenció bastante, ¿no? A la creatividad de las personas con su capacidad de improvisar las historias, ¿no? Entonces, yo no fui muy adicto a estos juegos, no participé mucho, pero observé bastante, ¿no? Cómo las personas jugaban esto con cuadernos, ¿no? Sin tener tableros, ¿no? Las personas jugaban eh, se, se, se generaba colectivamente una historia, o sea, las personas tenían un personaje y iban colectivamente improvisando una historia para estos personajes, ¿no? Y después esto adentró a los videojuegos, ¿no? Y ahí hoy día, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que esto es una carrera profesional también, ¿no? Las personas que desarrollan los story games, por ejemplo, ¿no? Bueno, son personas que necesitan fundamentación en teorías narrativas, ¿no? Para poder pensar una narrativa para un videojuego, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Para decir que hay una capacidad infinita de disponer estos personajes, ¿no? Ah, y una capacidad infinita de crear, ¿no? Algo como una baraja, ¿no? Para nuestra trama, para nuestra historia también, ¿no? Entonces, sí, ahí en los primeros poemas que leímos, ¿no? Muchos autores trataban de acomodar, ¿no? Ah, sus temas, ¿no? En melodías, ¿no? En formas rítmicas, ¿no? Vamos a ver también ahora cómo
los escritores tratan de acomodar, ¿no?, las personajes, los espacios en una trama, ¿no?, en un principio narrativo, ¿no? Y como la novela de Manuel Antonio es una novela muy sencilla, ¿no?, como el modo, como generosos personajes, ¿no? Entonces me parece que es más explícito mirar esto en esta novela. No sé si les alcanzó tiempo para leer los primeros capítulos de la Memorias de un Sargento de Milicias. ¿Sí? Sí, sí, sí leímos. Chévere, chévere. ¿Y qué tal les pareció así? Primeras impresiones. ¿Qué tal les pareció? A mí me pareció que es una narrativa que, bueno, apela al lector, porque al final del capítulo vamos a recuperar, vamos a recontar o alguna situación anterior, pero es una narrativa que no nos exige demasiada atención en detalles, porque los narra. Ahí al inicio del archivo que compartía había como una idea de que era un realismo anticipado, porque se escribe en la época del pleno romanticismo brasileño. Se aparta mucho al canon romanticista en ese aspecto, porque la mujer no está vestida de blanco, no es sacra ni nada por el estilo. Eso sí me llamó la atención. Conocía la obra de nombre, no la había leído nunca, así que me divertí un poco con los personajes y me pareció que estaba muy cerca de la caricatura, a lo que nosotros reconocemos hoy como caricatura. Tal vez la influencia del folletín o del diario donde participaba el autor tiene una caricatura en letras de pronto, en palabras. Eso me pareció. Sí, sí, gracias, profe. De hecho, esta fue una novela también olvidada por mucho tiempo, así como los textos de María Firmina. Esta novela fue olvidada por muchísimo tiempo en la historia de la literatura de Brasil, y Mário de Andrade, que es un autor que vamos a leer de pronto en el próximo módulo de este curso, por si ustedes sigan. Mário de Andrade escribió una obra con un antihéroe muy conocida que es Macunaíma, el héroe sin carácter. Es una personaje como que de un pueblo originario y se va a la ciudad, en fin. Tiene adaptación al cine, muchas adaptaciones al teatro. Y cuando Mário de Andrade investigaba folclore y trataba de fundamentar esta su novela, él investigó justamente esta novela, Memorias de un Sargento de Milicias, y con su crítica, con la recepción que hizo Mário de Andrade, esta novela de Manuel de Antonio de Almeida, entonces ingresó al canon, ¿no? Porque Mário de Andrade la redescubrió ahí, olvidada, ¿no? Porque justamente Mário de Andrade trataba de investigar antihéroes, ¿no? Y es otro tema muy interesante sobre la enseñanza de literatura, es que esta es una obra que suele ser enseñada en la secundaria, ¿no?, en escuelas públicas y privadas en Brasil. Y esta es una obra que suele ser bien aceptada, bien recibida por los jóvenes, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que de hecho se identifican con el hijo de Leonardo, ¿no? Me parece, y con el modo también de las caricaturas, ¿no? Me parece que de hecho los jóvenes se identifican, ¿no? Y sí, es una novela que así como, bueno, siempre tenemos estos rituales, ¿no?, convencionales en la enseñanza de literatura. Entonces, vamos a enseñar literatura brasileña, toca a los estudiantes a hacer teatros, seminarios, ¿no?, presentar la obra, ¿no? Y ahí cuando les toca a los estudiantes presentar esta obra de Memorias de un Sargento de Milicias, ellos suelen gustar, ¿no? Ellos suelen interesarse por esta obra, prefieren esta obra que Esclava Isaura, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente creo que hay personajes, ¿no? Y el modo cómico, ¿no? Como los personajes se disponen, ¿no?, en esta obra de la memoria de un sargento de milicia, tal vez ayude a que los jóvenes tengan
una fruición, ¿no? Porque siempre que enseñamos literatura en las escuelas hay una tensión muy fuerte, ¿no? Entre la instrucción, ¿no? O sea, no, esto es importante porque habla de la historia del país, hay que leer el Guasipungo, no sé qué, ¿no? Porque habla de, no, de una estructura fundiaria, no sé qué. Y a veces se olvida de la fruición, ¿no? De los lectores juveniles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me parece que hay más fruición con una obra así, como que más caricatural, ¿no? De hecho, a mí me gustó cuando yo leí desde la secundaria esta novela, por ejemplo. Fue una de las pocas que me gustó. Y otra que me gustó bastante fue una que se llama El Ateneo, que es bastante compleja, no tiene nada que ver con el estilo de esta que estamos leyendo, pero es una crítica tenaz a la institución escolar. Y ahí me interesó también en la época, ¿no? Pero sí, de hecho, esta de la memoria de un sargento de milicias, a los estudiantes suelen gustar. Ahí los estudiantes con 14, 15, 16 años más o menos, ¿no? Y es una obra clásica que suele aparecer. Todas estas que estamos trabajando suelen estar en los exámenes de ingreso a las universidades. Casi todas ellas. Incluso la de María Firmina ahora ya está siendo exigida también en algunas universidades públicas de Brasil también, en sus exámenes de ingreso también. Um, Así que, bueno, ya hablé bastante, me gustaría escuchar a ustedes más. Janet. Sí, un poco quería aportar lo que ya Laura dijo, ¿no? Pero a partir de eso también indicar que para mí fue como bueno, caricatura sí, pero también una forma irónica de comparar o de criticar, si es que queda el término, el periodo regido por la corte portuguesa y también por la monarquía de Brasil. O sea, es como que aprovecha de esta novela para hablar sobre eso también de manera irónica, ¿no? Y creo que también en globalmente viendo toda la novela, me parece que se acerca a ciertas escenas que se veían en las novelas brasileñas que veíamos hace años, ¿no? Hace unos, no sé, 20, 30 años atrás, que eran como el protagonista siempre un hombre pícaro que buscaba agradar a las mujeres, un poco que tenía estas características medio costumbristas en ciertas escenas. A mí me acercó un poco a eso, ¿no? Y realmente disfruté de la novela porque es muy, muy, muy chistosa, muy irónica, muy, muy llena de momentos un poco absurdos, un poco como que se meten en ciertos líos y tratan de resolverse luego, ¿no? Me pareció lo que tú dijiste también importante, que es, él ha tenido mucha experiencia en cuanto a las técnicas de la prensa, porque yo sí encontraba que tenía un poco una narración medio de crónica, ¿no? De crónica periodística en algunos momentos, cuando informa ciertas cosas. Y también con el lenguaje coloquial y el intento de recuperar la oralidad, el acercarse al habla de la gente, creo que eso también le hizo tener mucha popularidad, ¿no? Ahora. Ese sería mi aporte por el momento. Sí, Janet, sí, gracias. De hecho, voy a tratar de hablar un poco sobre esto, cómo ellos se arreglan, ¿no? En sus vidas. Esto me parece que es bastante importante para esta obra y es una de las claves de interpretación más fuertes que han sido difundidas para esta obra. El modo como la gente se arregla en medio a esta estructura, ¿no? Social de Brasil, que se iba formando ahí en Brasil, ¿no? Entonces ahí tal vez ustedes ya hayan leído, ¿no? En esta edición que envié a ustedes, hay un prefacio de Antonio Cândido sobre la obra y ahí él trata de hacer un balance, ¿no? De algunas claves posibles de interpretación de la obra, ¿no? Y bueno, por ahí quisiera también compartir algo con ustedes, ¿no? Sobre la obra, ¿no? Ah, en general, esta es una obra que va a aportar mucho para el pensamiento social de Brasil. O sea, muchas personas de otras áreas también van a leerla para tratar de comprender
¿qué sería, ¿no? ¿Qué sería este modo de vivir del brasileño, ¿no? Entonces, para algunas personas, este modo como nace el hijo de Leonardo sería tal vez una metáfora también del nacimiento de la gente de Brasil también, ¿no? Totalmente, sí, totalmente opuesto a un plan, ¿no? O sea, algo ahí a la suerte, ¿no? Totalmente randómico. Ah, y es interesante porque desde ahí van a hablar un poco sobre cómo algo como una especie de carácter malandro sería importante para, para la gente de Brasil, pero este tipo de malandrinaje, ¿no? También después se va a desviar para la marginalidad también. Entonces, desde la interpretación de esta obra, hay una riqueza muy grande en el pensamiento social de Brasil, ¿no? Porque ella trata de un eco, ¿no? Es justamente tratar de la gente libre. Eran pocas las personas que eran libres, que no eran señoras señores de esclavos, ¿no? Eran pocas estas personas, ¿no? Entonces la obra trata de un gran hueco, ¿no? De documentación histórica de Brasil, ¿no? Por esto también a este nivel de instrucción se suele enseñarla también en las escuelas de Brasil, ¿no? Y, bueno, por ahí yo voy a tratar de comentarles algo y ahí cuando quieran, ¿no? Ustedes pueden hacer quiebra con mucha confianza, ¿no? Entonces, sí, esto también me hace retomar el ensayo de Machado también, de Machado de Assis, de Noticia de la Literatura Brasileña, Instinto de Nacionalidad, ¿no? O sea, allá en el ensayo de Machado, él se percataba que el sistema literal todavía no estaba completo, ¿no? Había prensa, habían escritores, escritoras, ahí pocas escritoras, ¿no? Había algunas traducciones, él mismo tradujo bastante también. Manuel Antonio de Almeida también tradujo algunas cosas, ¿no? Sobre todo tradujeron del francés, ¿no? Pero faltaban lectores, ¿no? Faltaban escuelas, universidades, ¿no? O sea, escribir para quién, quiénes iban a leer, ¿no? Estos textos, ¿no? Y es interesante porque este texto de Machado, ¿no? También se fundamenta en un texto, ¿no? De un otro autor bastante importante para el romanticismo francés, ¿no? Que es Chateaubriand, ¿no? Y ellos tratan de temáticas bastante similares, ¿no? Y Machado, como tradujo bastante, ¿no? De la literatura francesa, seguramente fue influenciado por el ensayo de Chateaubriand también, ¿no? Entonces, aquí para subrayar, ¿no? Machado habla justamente sobre esto, o sea, la importancia de la novela en un país en donde no había muchas escuelas, en donde no había muchas universidades, sería justamente esto, o sea, en la ausencia de otros tipos de texto, ¿no? Los escritores escribían muchas novelas, publicaban poemas, ¿no? Y faltaban, ¿no? Investigaciones sobre el país. Entonces, también por esto, ¿no? Ah, Machado me parece que apela, ¿no? Para la importancia documental de estas novelas también. O sea, era lo poco que había de documentación escrita sobre el país, aunque con ficcionalidad, ¿no? O sea, las novelas serían una fuente para comprender el recién fundado, recién independizado país, ¿no? Y ustedes van a encontrar entonces un texto con el mismo título prácticamente, ¿no? De Chateaubriand, ¿no? En esta obra que es el genio del cristianismo, una obra bastante
por así decir, ideológica de Chateaubriand, ¿no? En esta obra él habla mucho sobre fundamentos cristianos de la nacionalidad francesa y todo, ¿no? Y cuando él habla de instinto de patria, ¿no? Él va a decir que esto sería un instinto humano, ¿no? O sea, tener nostalgia, ¿no? Tener afecto, ¿no? A alguna región, algo que se podría decir, se podría llamar patria, ¿no? Y él va a justificar entonces, ¿no? Esta producción, ¿no? De, de, de obras nacionalistas, ¿no? Justamente como un modo de hacer progresar un país, ¿no? Y, y Machado va un poco en este sentido también en su ensayo, ¿no? O sea, para que el país tenga progreso sería interesante que se publique más, que se lea más en el país, ¿no? Y que se hable bastante sobre la nacionalidad, ¿no? Y ahí entonces él va a decir aquí, ¿no? Machado, ¿no? En su ensayo, va a decir en la traducción, ¿no? Que lo que del escritor debe exigirse es cierto sentimiento íntimo que lo haga hombre de su tiempo y de su país, aunque trate de asuntos remotos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por esto que me acordaba de Wilson también, ¿no? Porque es un autor contemporáneo, ¿no? Y que se vale bastante, ¿no? De su contexto histórico para, para producir poesía, por ejemplo, ¿no? Esta es una tendencia que tal vez Machado, en cuanto crítico literario, va a ir, tal vez imponer a, a la construcción del canon brasileño, ¿no? ¿Alguien, ¿alguien quiere hablar? Profesor Guillermo, claro. Sí, gracias, Antonio. Nada, hacer un apunte sobre lo que estás diciendo que me parece muy interesante. Esta función como documental de la literatura en el siglo XIX, o sea, hay que documentar al país, a la región, al ser brasileño. Y en el ensayo de Machado de Asís me llama la atención dos cosas. Esta tarea que se les da a los poetas, que dice, se refiere a los poetas como investigadores de la realidad, lo dice así. Y luego cuando habla de la novela dice, no faltan a algunos de nuestros novelistas cualidades de observación y de análisis. O sea, más allá de la ficcionalización que caracterizaría a la novela, está, ¿no es cierto?, presente una suerte de misión documental, de tarea documental por parte de la literatura sobre ese Brasil que se está construyendo, ¿no es cierto?, también en la literatura. Es como documento social también la literatura, pero de forma explícita, ¿no es cierto? Eso es lo que luego uno puede ver también en las memorias de sargento de milicias, ¿no es cierto? Uno puede ir viendo los tipos que habitaban Río de Janeiro de la época, esta suerte que es de herencia de las fisiologías francesas también. Cándido por ahí lo señala, ¿no es cierto? Esta suerte de descripciones de los personajes que habitaban la ciudad, que es muy rica en esos primeros capítulos de, del sargento de milicias. Aquí hay otro detalle, y con eso termino. Me parecía interesante también que Cándido en el prefacio señala que la primera parte de esta novela es como, está más apegada a la crónica, digamos, y se va construyendo más la novela en la segunda parte, porque el personaje va creciendo, digamos, pero que es más descriptiva en su primera parte, ¿no es cierto? Con lo cual también, ¿no es cierto?, se ahondaría ahí en el tema este documental, digamos. Nada, eso para apuntar. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, con razón, la novela fue ordenada en 2 tomos, ¿no? Y de hecho, el primer tomo es bastante descriptivo, ¿no? Y en el segundo tomo ya no hay esta confusión entre padre y hijo, ¿no? Ya están más alejados en el tiempo y en el espacio también, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿no? Porque de hecho, el carácter de caricatura que ustedes mencionaron me parece bastante interesante porque también me parece que atenúa un poco
para los lectores de hoy el carácter documental de esta novela y ahí la vuelve un poco más suave, ¿no? De hecho, tiene incluso algunas notas de la traducción están también en la versión en portugués original también, en las ediciones en lengua portuguesa. Estas notas, por ejemplo, era tiempo del rey, y ahí hay una nota, entonces en 1808 llegó, ¿no? la huida de la familia real portuguesa. Esto está en la versión original también, ¿sí? Entonces, de hecho, me parece que hay una mezcla interesante de subgéneros de novela en esta obra, ¿no? De hecho, como está en el prefacio, ¿no? Hay un poco de picaresco, tal vez no tanto, hay bastante de novela histórica, de costumbres, ¿no? Y hay bastante de esto de caricatura, me parece que es una clave, ¿no? Porque en este periodo de Manuel Antonio, él ya manejaba, como ustedes bien observaron, ¿no? Él ya manejaba bastante los folletines, fue un gran maestro de los folletines, ¿no? Y ya se publicaban caricaturas, de hecho, ya se publicaban caricaturas en esta época. Y otros autores que vamos a leer, como Aloísio de Acevedo, fue un gran caricaturista, ¿no? Además de escribir novelas, teatro, también hacía sus caricaturas con sus posiciones políticas, ¿no? Entonces, sí, esto es bastante importante, ¿no? Porque la caricatura es un modo más suave, ¿no? Es un modo más suave. Voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. La caricatura, al mismo tiempo que puede tener crítica social, documentación histórica, ¿no? Este carácter cómico alcanza más gente, me parece, ¿no? Entonces, imaginemos en esta época, ¿no? En el siglo XIX, en un país poco letrado, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, sí, bueno, repasando un poco de encuentros anteriores, creo que podemos encontrar estas tensiones también, ¿no? En las memorias de un sargento de milicias, ¿no? Las tensiones que mencionamos, ¿no? Tensiones matrimoniales y patrimoniales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes se percataron ahí que la pareja, ¿no? El papá y la mamá de Leonardo hijo va a durar poco tiempo, ¿no? Y ahí ya va a haber una quiebra en el casamiento, en la unión de ellos, ¿no? Sobre todo en el segundo tomo de la novela. Les recomiendo, si tengan tiempo, que la lean completa, es muy divertida, de hecho, ¿no? En el segundo tomo hay sobre todo la pelea patrimonial entre Leonardo Pataca, ¿no? Padre, y Leonardo hijo, ¿no? El Leonardo, el memorando, ¿no? De la historia, el protagonista de la historia, ¿no? Pues ahí, como en muchas novelas, ya hablamos sobre esto, ¿no? El tema de la herencia va a aparecer, ¿no? Y bueno, para los que no han leído todavía, un pequeño spoiler, ¿no? Es que el peluquero va a morirse y él va a, a destinar toda su herencia a Leonardo hijo. Y esto va a hacer con que el padre se acerque otra vez del hijo exclusivamente por la herencia. Y ahí ellos van a pelear por esto también, ¿no? Bueno. Claro, el modo porque estoy tratando de reiterar que esta es una novela suave, ¿no? Porque este tema de las personas libres, este tema de este hueco, ¿no? En el sistema social de Brasil, ¿no? Va a ser tratado también de modos más tenaces también, más violentos también, ¿no? Como el cuento del propio Machado de Assis, ¿no? Padre en contra madre. Trata de estos mismos temas,
O sea, cómo se va formando una clase media en Brasil, cómo se forman estas relaciones de favor, sobre todo con las personas que no tienen el acceso a los altos estratos sociales, ¿no? Pero Machado va a tratar de una manera terrible, ¿no? Ya con un ropaje que podríamos llamar más realista, de hecho, ¿no? Por así decir, ¿no? Incluso este cuento, ¿no? Padre en contra madre, fue adaptado a esta película, ¿no? Cuánto vale o por kilo, una película bastante interesante, fuerte, violenta, pero que nos ayuda bastante a comprender toda esta formación social del país, ¿no? Muy bien, voy a pasar acá. Sí, o sea, también podemos pensar en las teorías más difundidas, ¿no? Sobre las novelas también, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, vamos a tener, ¿no? Teorías del siglo XX sobre todo, ¿no? De la llamada teoría social crítica, ¿no? Y sus generaciones, ¿no? Que van a hablar de la cultura masiva, ¿no? La industria cultural, ¿no? Y vamos a tener este autor, ¿no? Lukács, que es de Hungría, que va a decir que justamente la novela va a ser la epopeya burguesa, ¿no? O sea, de algún modo, ¿no? El enfoque, ¿no? De la novela de Manuel Antonio de Almeida está en una pequeña burguesía, ¿no? Que se formaba ahí con algunos comerciantes, ¿no? Con algunos militares, ¿no? O sea, con esta pequeña fracción de la sociedad brasileña recién ahí urbanizada con la huida de la familia real portuguesa, ¿no? Una pequeña fracción de gente libre, ¿no? Que no tenía gente esclavizada que trabajaba para ellos, ¿no? Que eran sus propiedades, ¿no? Y, y que ahí no tenía mucho espacio, en verdad, ¿no? En esta sociedad, ¿no? La mayoría de la población era de gente esclavizada, ¿no? Y estas personas esclavizadas hacían prácticamente todo, ¿no? Hacían prácticamente todo el extractivismo, ¿no? Cuidaban de las casas, de los señores, de las señoras, ¿no? Cocinaban, ¿no? Trabajaban en la cosecha, todo, casi todo, ¿no? Y entonces, estas personas que sobran, ¿no? En esta ecuación, ¿no? También tienen que tratar de arreglar su fortuna, su destino también, ¿no? Porque, de hecho, están lejos de ser personas ejemplares, ¿no? Entonces, esta expresión de Lukács es para, ella se comunica con las epopeyas clásicas, ¿no? Que eran de héroes ejemplares, ¿no? Que nacieron para ser héroes desde siempre, que tenían la inspiración de los dioses, de las diosas, ¿no? Y al paso, ¿no? En cambio, las epopeyas burguesas son de estas personas que no tienen trayectoria, a veces no tienen una herencia, ¿no? No son de una gran familia, ¿no? Y necesitan ascender, necesitan arreglarse, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, es más o menos por ahí que podemos también encontrar cómo esta novela se detuvo, de hecho, en un hueco de esta sociedad esclavista, ¿no? Y lo que me parece interesante, ¿no? Es que, de hecho, tal vez hay algo de picaresco, pero como está también muy bien descrito por Antonio Cándido en el prefacio,
Los pícaros suelen ser personas que cambian un poco a lo largo de las narrativas, ¿no? Y el hijo de Leonardo, él va a ser el mismo tipo social, ¿no? Va a tener las mismas características desde niño, ¿no? Desde la niñez era divertido, era consentido, ¿no? Es un niño bastante consentido, ¿no? O sea, siempre va a estar protegido, ¿no? Siempre alguien lo va a proteger, siempre alguien va a tratar de arreglar algo para que Leonardo hijo esté protegido, ¿no? Y los pícaros no suelen ser así en las novelas españolas, ¿no? Los pícaros suelen ser personas que están ahí como, son serviles, ¿no? Son serviles, trabajan para un señor, es totalmente opuesto a Leonardo. Él tiene personas que lo protegen siempre, ¿no? Y lo modo como la gente trata de arreglar esto para Leonardo es lo que me parece fundante en, en esta historia y lo que es fundante para este pensamiento social también sobre Brasil, ¿no? Y aquí en la imagen, esta es una novela de un autor brasileño que vivió acá en Ecuador y que tuvo mucho contacto con la embajada brasileña acá, ¿no? En Quito, ¿no? Es Paulo de Carvalho Neto, ¿no? Él tiene este romance que, bueno, romance, ¿no? Es una novela, ¿no? Esta es la portada en portugués, pero Paulo de Carvalho Neto escribió esta novela primeramente en español, en español. Se la recomiendo a ustedes, ¿no? Mi tío Atahualpa, ¿no? Este tío del protagonista de la historia, el tío, ¿no? Que se llama Atahualpa, es un tipo, este sí es un tipo pícaro, ¿no? Picaresco, que trabaja, él prácticamente cuida de toda la casa del embajador, ¿no? De Brasil. Entonces, es una novela que tiene algo de autobiografía, porque de hecho Paulo de Carvalho estuvo muy cercano a la embajada acá en Ecuador, ¿no? Y de hecho él la llama de novela picaresca porque tiene muchas características así, o sea, su tío trata de ascender socialmente siendo servil a estas personas que tenían más privilegios, ¿no? Esto no hace Leonardo, esto no hace Leonardo en las memorias de un sargento de milicias. Otro aspecto bastante importante, esta novela, Mi tío Atahualpa, por favor, compañeros, compañeras, no las lean para niños, porque tiene una serie de palabrotas y escenas también bastante explícitas, bastante carnales, ¿no? Entonces, de hecho, la picaresca sería con otros escenarios, ¿no? Y podemos decir también que los pícaros, ellos aprenden algo a lo largo de estas novelas. Ellos tienen metamorfosis, ¿no? Ellos cambian un poco las características, justamente porque suelen ser personajes de origen bastante pobre, más pobre que la de Leonardo, ¿no? Y tratan entonces de arreglarse también en la vida, pero cambian, su psicología cambia a lo largo de la historia también, ¿no? Entonces, tal vez haya algo de picaresco en las memorias de un sargento de milicias, ¿no? Pero de hecho, la fuerza de la historia, ¿no? Me parece que es más fuerte y sobre todo la fuerza de la caricatura, que vamos a hablar más adelante. Am, Diana, ¿quiere hablar? No funciona bien mi micrófono. Ahora sí se te escucha. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no, lo que quería decir era justamente que a mí me sorprendió esto, la construcción del personaje principal, de Leonardo hijo,
casi como un adulto desde bebé, como con su llanto ya había, la descripción del llanto tenía como una intención malévola, aunque era un bebé solamente, había como una descripción del llanto como si fuera intencionalmente un llanto que se contrapone a la música del bautizo, y después cuando los padres estaban peleando también, casi como toda la descripción de las acciones de él tenían como una malicia innata, sana, casi injustificada. Entonces me sorprendió porque, claro, el personaje del pícaro generalmente tiene una justificación, hay una injusticia del mundo, ¿no?, contra él, que lo ha formado, que lo ha privado de cosas, y de ahí sale un poco, se las tiene que arreglar, pero es como si, independientemente de que se las tuviera que arreglar o no, más bien a Leonardo la vida se le arregla por azar, como si el azar le diera una oportunidad a alguien que no lo merece, y ahí la ironía. Pero desde que era un pequeño bebé, ya la forma en la que está descrita nos presenta una imagen, sí, hipercaricaturesca quizás de él más que de los demás. Sí, sí, con razón. Gracias, Diana. Gina, ¿quiere hablar? Sí, un poco volviendo al siglo de oro, el asadillo de Tormes. Finalmente sí, la cuestión caricaturesca y la picardía, sobre todo, ya tenemos de escuela de eso. Entonces, lo que me llamó ahorita la atención de la portada que mostraste es interesante, es el Atahualpa, ¿verdad? Pero está con smoking. Ese libro no había visto, me parece súper interesante. Y también una acotación solo de lo que dije hace un rato, no es que en literatura no se haya usado palabrotas, o sea, eso ya es recorrido. Lo que me admiró a mí de Wilson es la época, es la fase de Lula, por eso me dio curiosidad de saber, porque aquí no hubiéramos podido hacerlo. Por eso simplemente le pregunté. No, sí, no, está todo bien. Yo entendí, Gina, su comentario. Es que de hecho, las picarescas suelen ser clasificadas también por el lenguaje, ¿no? Y en las memorias de un sargento de milicias, el lenguaje es muy suave, ¿no? O sea, en Mi tío Atahualpa, por ejemplo, el narrador empieza diciéndonos, yo voy a tratar de contar la historia de un indio pendejo, ¿no? Así empieza la historia. Y también es un lenguaje muy callejero también, ¿no? Es de difícil comprensión también, con muchas expresiones, y también en la ortografía también. O sea, es una ortografía como si fuera una transcripción del lenguaje hablado en las calles, ¿no? Entonces, en este rasgo del lenguaje, toda la novela, Memorias de un sargento de milicias, de hecho, es más polida, ¿no? No tiene este lenguaje tan callejero, ¿no? Tan popular, ¿no? Claro, es sencillo, pero siempre elegante, ¿no? Sí, como que no trata de chocar los lectores, ¿no? Si choca, es con suavidad, ¿no? Ahora, en esta, Mi tío Atahualpa, el vocabulario es bastante fuerte, así como mencionaste, ¿no? Y las picaretas suelen ser así, ¿no? Con un lenguaje más de la oralidad y po- con poca importancia a la elegancia, ¿no? Con los lectores. Y al paso que el narrador de Memorias de un sargento de milicias siempre trata de pedir la paciencia del lector, ¿no? O sea, acalmar al lector, ¿no? Ya ustedes ya van a saber la historia de la comadre, ya las explico, ya les explico ahí sobre la comadre, o sea, es al revés. Incluso como explica Cándido también, gran parte de las picarescas es narrada por el mismo personaje. No tiene un narrador así onisciente como la Memorias de un sargento de milicias. O sea, son todas características que es bueno que hablemos, de hecho, ¿no? Esto todo para decir que sí, tal vez haya algo de picaresco en Leonardo, ¿no? Pero lo más fuerte, de hecho, es
el aspecto alegórico que ustedes ya bien mencionaron, o sea, alegórico en el sentido que son tipos sociales, ¿no? Son tipos sociales que no van a cambiar mucho a lo largo de la historia, ¿no? Y esto de lo alegórico me interesa bastante en esta novela, por cuenta de este tema que es la prohibición de los saberes, que aparece en muchos momentos en esta novela, ¿no? Entonces, ustedes se van a percatar que a lo largo de toda la novela hay esta dedicación, ¿no? De estos militares, ¿no? Estos ahí, lo que escribí acá, ¿no? Los agentes de las leyes, ¿no? Que van a reprimir sobre todo las festividades nocturnas, ¿no? Porque ahí hay un dato histórico, ¿no? Es que las festividades tendrían que ser así como que hasta fines de la tarde, ¿no? Para los altos estratos sociales, ¿no? Que también ocupaban, además de las calles, ocupaban palacios, ¿no? Ocupaban espacios imperiales, ¿no? Estas serían las festividades de las élites, ¿cierto? Y las festividades que sucedían en las noches, sobre todo en las calles, solían ser reprimidas por esta clase emergente de militares, ¿no? Que empezó con la familia real portuguesa y después se fue desarrollando de manera más compleja después. Y esta clase militar va a crecer tanto que ellos se van a organizar en fines de los siglos XIX para tramar un golpe militar que va a ser la Primera República de Brasil en 1889, ¿no? Poco después de la abolición total de la esclavitud, ¿sí? Entonces, me parece que es bastante importante, ¿no? Este juego de los saberes también en esta novela, ¿no? Porque de hecho hay una especie de hipocresía, ¿no? En este juego de los saberes, porque como ustedes van a encontrar en la novela muchos mayores, ¿no? El mayor Vidigal, por ejemplo, ¿no? Él también va a valerse de, de estos saberes que él mismo reprime a lo largo de la historia, así como el papá de Leonardo, ¿no? Va a valerse de lo que está llamado en la novela de hechicería, ¿no? Ya vamos a hablar sobre esto. Aquí otro dato histórico importante es que, de hecho, este mayor Vidigal, ¿no? Que es un personaje histórico, ¿no? De la novela, está ahí con las notas, ¿no? Que el mayor Vidigal, de hecho, existió, ¿no? Él, él fue objeto de un homenaje, ¿no? En Río de Janeiro, ¿no? Entonces ahí hay una especie de cerro, ¿no? En Río que se llama Morro do Vidigal, ¿no? Está en una parte bastante turística también de la ciudad y es con mención a este mayor Vidigal de la novela, ¿no? Porque de hecho estos militares van a protagonizar este surgimiento de una clase media en el país, ¿no? Ellos van a ser bastante importantes en este juego político después del imperio con las presiones sociales en, en Brasil, en fines del siglo XIX, ¿no? Y bueno, ahí sobre las costumbres, entonces tenemos sobre todo las festividades, ¿no? Entonces tenemos la musicalidad, ¿no? Que aparece bastante, ¿no? Ah, esto que son las modinhas, ¿no? Van a ser parte del principio del carnaval brasileño, es bastante importante, ¿no? Al paso que ya los fados están más circunscritos en esta llamada nostalgia, ¿no? Que algunos personajes tienen de su tierra, ¿no? Natal, ¿no? Que sería Portugal, ¿no? Que es el caso de los padres de
de Leonardo hijo, ¿no? Y es bastante interesante cómo el narrador ironiza también la nostalgia cuando la María Hortaliza, ¿no? La mamá de Leonardo um, regresa, ¿no? A Portugal, ¿no? Con todo el modo como ella regresa a Portugal es ironizado como una nostalgia de su tierra natal, ¿no? Y bueno, ahí ustedes van a ver que esto es fundante en la novela, ¿no? Los chismes, ¿no? Esta idea de la vecindad de un pueblo, ¿no? Que toda noticia fluye, ¿no? Con bastante velocidad, ¿no? A través de la tradición oral, ¿no? Eh, y de hecho, es un narrador que interacciona en muchos momentos, ¿no? Con los lectores, ¿no? Incluso para explicar a veces algunos términos, ¿no? Bueno, entonces es interesante porque el pícaro tiene algo, el picaresco de la novela española, ¿no? Tiene algo de este personaje que aparece en muchísimas novelas de Brasil, que es la figura del agregado, ¿no? El agregado es la persona que vive en una relación de favor, ¿no? En una, en, en una casa de otros parientes o en una casa de personas que él tiene amistades, ¿no? Entonces, el agregado siempre vive bajo relaciones de favores, ¿no? Esto va a pasar con Leonardo cuando ya es adulto, ¿no? Porque con la pelea de Leonardo con su papá, Leonardo Pataca, ¿no? Él va a ser agregado en la casa de una otra familia después, ¿no? En la historia. Pero el pícaro es un agregado que es servil. Él ayuda a los señores porque piensa que ayudando a los señores él va a lograr, él va a arreglar su vida así, sirviendo bien a los señores, ganando la confianza de los señores. Um, Al paso que Leonardo, cuando es agregado, es un parásito, ¿no? Es un vago, ¿no? Él trata de comer y cuidarse en la casa de los que lo reciben, ¿no? De sus anfitriones, y no aporta con nada, ¿no? Y ahí entonces es como que una especie de malandro ahí, en ese sentido, ¿no? Una especie de malandro en el sentido más brasileño, tal vez, porque el malandro brasileño no es servil, ¿no? Él no es servil, ¿no? Él puede fingirse servil, pero no tiene nunca la intencionalidad de servir a nadie, ¿no? Nunca va a servir a nadie, ¿no? Y va siempre fingir, ¿no? Que está todo bien, que no hay conflicto, que está todo bien, pero en su intencionalidad nunca va a pensar que el hecho de ser servil lo va a ayudar, nunca. Entonces tal vez sería un otro tipo entonces de pícaro, ¿no? Que no es este de la tradición española, ¿sí? Y aquí solo voy a hablar de este, ya les paso la palabra, ¿no? Entonces, lo que son llamadas de hechicerías en la traducción al español, ¿no? En portugués, en las versiones en portugués, está como nigromancia, ¿no? Nigromancia, ¿no? Ahí con probablemente bueno, aquí yo veo dos posibilidades, ¿no? Aquí podría ser una analogía entre dos palabras, entre negro y necro, ¿sí? De necromancia también, ¿no? Pero me parece que la palabra negro acá tiene una presencia, ¿no? Porque tiene que ver con la persecución a saberes que no eran portugueses, ¿cierto? ¿No? Entonces, esta expresión del mestizo, por ejemplo, ¿no? Que está en la versión en español, en portugués, este señor
acá es una versión en historieta de Memorias de un Sargento de Milicias. Ya las voy a mostrar, ya les voy a mostrar esta adaptación. Entonces, el mestizo de la casa de Mangar, ¿no? En portugués es un caboclo, ¿no? Y ahí volvemos a las categorías del tupí, que se volvieron categorías coloniales, ¿no? En la colonización habían las categorías con base en el idioma, ¿no? El tupí. Los tupí, los indígenas que hablaban tupí, los tapuya, los indígenas que no hablaban tupí y eran catequizados en tupí, ¿no? Y los tapayuna, que eran los indígenas con color más oscuro en sus pieles, o los negros, ¿no? Y después, con las personas libres, se van a generar otras categorías, ¿no? De personas libres que tienen este mestizaje, ¿no? Los caboclos serían personas mestizas de formación, ¿no? De parejas, ¿no? De uniones entre indígenas y personas libres, probablemente de piel más blanca, como estas personas de la novela, como personas así como Leonardo, padre, como María Hortaliza, ¿no? Serían estas personas libres, casadas, unidas con indígenas. Este sería el caboclo, ¿no? Y ahí habrán otras categorías, así que vamos a ver después, como el caipira, ¿no? Entonces son categorías generadas después, son varias categorías que tienen que ver con tipos distintos, ¿no? De mestizaje, ¿no? Bueno, a ver. Profesor Guillermo, por favor. No, harto pequeñito. Me parecía interesante esto estabas hablando del personaje del malandrín, y por ahí Cándido dice que de alguna forma en él se cifran las características del ser brasileño, ¿no? Vagancia, pereza, sensualidad, indisciplina, vivacidad de espíritu. Me recordé otro personaje de la literatura brasileña, Vadinho, el esposo de Doña Flor. Yo no sé si habría cómo hacer como conexiones entre este sargento, ¿no es cierto? Y ese Vadinho también sensual, Aragán. Sí, sí, de hecho, Jorge Amado va a trabajar con huecos también. Va a intentar representar en sus obras personas que no eran tan representadas. De cierta forma, sí. Y Jorge Amado también va a hablar de pequeños comerciantes, de marineros, ¿no? De prostitutas, ¿no? O sea, de personas que no eran tan representadas también en las obras más canónicas, ¿no? De la literatura. Me parecía una excelente comparación, ¿sí? De hecho, sí. Y tanto en Jorge Amado como en esta obra primera, ¿no? De Manuel Antonio, estamos hablando de pequeños comerciantes que muchos de ellos, por ejemplo, son de olas de inmigrantes, ¿no? Y esto también es importante porque, no sé si ustedes se han fijado, pero hubieron muchísimas olas de inmigrantes portugueses en Brasil. Esto es importante porque a veces las personas piensan que los portugueses llegaron solamente durante el periodo colonial, pero después de la independización del país, hubieron una serie de olas de inmigraciones portuguesas, además de las otras inmigraciones que fueron en la política declarada de blanquear el país, ¿no? Además de estas que se quedaron conocidas, ¿no? De los japoneses, los alemanes, italianos, ¿no? Además de esta política oficial, siempre hubieran olas de inmigrantes portugueses en Brasil, por esta cercanía de la colonización, por el idioma también, ¿no? Siempre por los barcos, ¿no? Que ellos ya manejaban bastante. Sí, Janet y después Gina. Sí, continuando con la idea del malandro brasileño, que leí en alguna parte que está asociado directamente a la cultura de la samba, a lo bohemio.
a todo lo que es lo transgresor. Entonces quería referirme a que Chico Buarque en sus canciones inmortalizó esta figura del malandro, ¿no? Y también felicitar a Chico Buarque, que acaba de ganar un premiazo ahora, ¿no? Sí, ganó el Camões, sí. Muy importante nivel de letras brasileñas, una belleza. Eso, si está asociado a la samba, a lo bohemio, a lo transgresor, sí, con toda esa figura, ¿no? Sí, exactamente, Diana. Este es un principio de la samba, porque la samba fue prohibida. Entonces, el modo como fue prohibida la samba, ¿no? El samba fue prohibido porque justamente hacía parte de estas festividades nocturnas en las periferias, sobre todo. Es así, el primer carnaval de estas personas, ¿no? En Brasil, esto va a ser el llamado intrudo. Era muy parecido al carnaval de blancos y negros que se celebra en algunas partes, ¿no? De Latinoamérica, en Colombia se celebra y todo. Pero lo que pasa es que con la familia real portuguesa, esto va a ser reprimido y ahí en el Brasil Imperio va a haber una especie de apartheid con el carnaval. Y ahí habrá el carnaval en los palacios con música erudita y los carnavales callejeros que van a mantenerse, van a seguir existiendo pese la prohibición, ¿no? Porque estas personas, estos militares que aparecen en Memorias de un Sargento de Milicias, son de hecho retratos de los militares que prohibían el samba y las manifestaciones más populares del carnaval. Y después de esta especie de apartheid entre el carnaval callejero y el carnaval palaciano, habrán algunas musicistas como Chiquinha Gonzaga, por ejemplo, que van a tratar de reunificar este carnaval más popular con la erudición. Va a tratar de unificar las dos matrices, ¿no? Entonces es muy importante la dinámica de la novela por esto, porque la prohibición de la nigromancia funcionó con las mismas personas que practicaban la samba, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Y de hecho, el samba se formó ahí, en Río de Janeiro, después se fue a São Paulo también, pero sobre todo en Río de Janeiro, con personas inmigrantes, con las personas que se volvían libres y se iban a Río porque Río era la metrópoli, ¿no? La primera metrópoli en este sentido moderno de Brasil, ¿no? Entonces muchas personas de Bahía y de Minas Gerais, sobre todo, que tenían mucha ascendencia bantú y de Yoruba también, ¿no? Tenían otros ritmos ahí, ¿no? Y celebraban con mucha improvisación. Desde ahí se van a generar los partideros, los sambistas partideros, que son los que improvisan bastante, ¿no? Los que improvisan en una especie de diálogo ahí van generando sambas. Esto era celebrado en la vida nocturna, pero en las periferias. Entonces siempre fue reprimido con mucha fuerza, ¿no? Entonces la novela, de hecho, habla de una dinámica de control, de orden, ¿no? Que fue vital por todo el siglo XIX, desde la llegada de la familia real hasta la República, ¿no? La Primera República, por todo el siglo XIX de Brasil, ¿no? Gina. Sí, solo para reforzar lo que decía Guillermo y tú también, Antonio, no hay que olvidarse que Jorge Amado es el primer autor que realmente con esta cuestión de la nacionalización y sobre todo la localización, porque él se enfatizó en trabajar las cosas y las costumbres de Bahía, él era de Bahía. Entonces, él provocó también toda esta literatura, digamos, brasilera en el sentido de la locación, de lo nacional, y eso fue importantísimo en las novelas, ¿no? Lo que decía Guillermo y la famosa Doña Flor y sus dos maridos, o sea, no puede ser más absurdo, ridículo, irónico todo el personaje del fantasma,
y lo bien que encajó dentro de la literatura y dentro de la novela, ¿no? Porque fue uno de los éxitos de la Globo. Así que eso. Sí, sí, exactamente, Gina. Gracias por comentar. O sea, esta vocación realista va a ser muy fuerte y va a adentrar la telenovela, el cinema, ¿no? O sea, a mí me parece que esto tiene que ver también con la, la imposición en el canon allá, en la crítica literaria de Machado, de la nacionalidad. La nacionalidad va a volverse a una vocación como que realista, de retratar bastante la sociedad brasileña. Entonces, toda esta idea de hablar sobre la nacionalidad va a ser un mote para todo el siglo XX también, ¿no? Y de hecho, Jorge Amado va a inspirarse en poetas como Castro Alves, que también era conterráneo, ¿no? De la misma región, y también en estos prosistas, ¿no? Como Manuel Antonio de Almeida, también, pese que estuvieran en el Río, ¿no? Pero sí, porque ellos también tenían esta preocupación en alcanzar gente también, ¿no? Esto sí, sí, es bastante importante y la conexión me parece bastante fructífera entre los dos autores. Sí, gracias. Ya estoy terminando acá la diapositiva, son pocas acá, les juro. Ah, aquí tiene, perdonen mis lectores, ¿no? Gracias por la paciencia, lectores. Sí, entonces aquí tenemos la adaptación, ¿no? A la historieta, ya les voy a mostrar, ¿no? Bueno, entonces este es importante, o sea, las personas que podrían festejar, ¿no? En, en la noche eran las personas que tenían acceso a los palacios, a los espacios de las élites, ¿no? Estos militares trataban de vigilar estas élites, ¿no? Trabajaban para estas élites y parte del trabajo era vigilar a las personas que estaban en las calles, ¿no? En las periferias también, ¿no? De Río de Janeiro, ¿no? Y lo interesante es esto, es que esta pequeña clase media va a circular por todos estos mundos, ¿no? Va a estar en los dos mundos, ¿no? Va a tener más cercanía con estos saberes que eran justamente criminalizados, ¿no? Por los imperios, ¿no? Sea el imperio portugués, sea después el imperio ya brasileño también, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, ya hablé bastante sobre esto, ¿no? Mientras conversábamos, ¿no? Me parece que acá, para subrayar, ¿no? Ah, las relaciones de favor, entonces, son importantes porque son los medios, ¿no? Para los padres, sobre todo, ¿no? Para que los padres de Leonardo traten de arreglar alguna fortuna a él, ¿no? Porque él va a ser, no, va a ser vago, ¿no? Va a ser siempre un tipo simpático, ¿no? Pero muy, de hecho, así, no tiene ningún sentimiento de responsabilidad, ¿no? Y el modo como ellos van a arreglar la vida de Leonardo tiene que ver con esto que llamamos de relaciones de favor, ¿no? Que son los arreglos, que es la informalidad, ¿no? La informalidad, ¿no? Cierto sentimiento de culpa que estas personas adultas tienen y que Leonardo no tiene, ¿no? Entonces, ahí habrán momentos de la historia, ¿no? Ustedes ya la leyeron, ¿no? Que hay personajes que tienen una especie de deuda con otros personajes. Y esta deuda va a funcionar para estos arreglos, ¿cierto? Y además de esto, ¿no? Gran parte de la trayectoria, ¿no? De estos personajes, ¿no? Las trayectorias no son, están lejos de ser ejemplares, ¿no? Es interesante acá
acordarnos de la trayectoria del peluquero, ¿no? Que va a adoptar, ¿no? A Leonardo, ¿no? El peluquero, el barbero, ¿no? Ustedes leyeron ahí, ¿no? Cómo cómo él arregló su fortuna, ¿no? Él arregló su fortuna con una herencia que no era suya, ¿cierto? Y esto es importante, ¿no? Porque el peluquero antes, entonces, se fue a trabajar en un barco negrero, ¿cierto? Él fue a trabajar en un barco negrero. Es interesante porque en esta época había la creencia, ¿no? Que con una persona enferma, si hubiera una persona que sabía sangrar esta persona enferma, o sea, quitarle un poco de la sangre, había esta creencia que quitándole un poco de la sangre, la persona estaría después sana. Y bueno, para esto la persona tenía que saber sangrar, ¿no? Saber quitar un poco de la sangre y después ya estancarlo de una vez. Esto sabía hacer, ¿no? El compadre, ¿no? Y hizo la vida, ¿no? Sangrando las personas, porque como ustedes saben, en estos barcos negreros había una serie de enfermedades, ¿no? De contagios, ¿cierto? Y como las personas esclavizadas eran mercancías, ¿no? No les interesaba a los marineros que las personas murieran ahí, ¿no? Entonces, el compadre sangraba a las personas, ganó la confianza del jefe de la embarcación, ¿cierto? El jefe se murió y, para los que no leyeron, ¿no? El jefe le pasó al compadre, ¿no? Una herencia, y esta herencia era para que fuera entregue a la hija, ¿no? A una hija de este jefe de la embarcación. Y lo que hizo, ¿no? El compadre, no, esta herencia es mía, ¿no? Esto es informal, ¿no? No hay ninguna documentación, ¿no? No existía una policía, ¿no? Como tenemos en cuenta en nuestras mentes hoy, ¿no? Los agentes de la ley eran estas personas, ¿no? Totalmente informales, arbitrarias, ¿no? Y entonces el compadre ahí logró ahí un poco de oro y un poco de plata, ¿no? Literal, ¿no? Con esta herencia del capitán del barco, ¿no? Entonces, por ahí, estas personas libres iban tratando de arreglar sus vidas, porque de hecho no había, no había y tal vez no haya en nuestros días, ¿no? Una meritocracia, ¿no? No había. En esta novela, justamente, no hay meritocracia, ¿no? Las personas tratan de sobrevivir, ¿no? Tratan de sobrevivir y arreglar sus fortunas porque no son hijos de grandes señores de esclavos, ¿no? O sea, no tienen grandes herencias, ¿no? Tienen que tratar de arreglar su fortuna. Está por hacer, ¿no? Está por hacer. ¿Alguien llamó? Ay, Laura. Claro, claro. Claro. Quería, no sé si en Ecuador funcionaba igual, acá en Argentina muy parecido a Brasil, el barbero o el peluquero de la época era una persona destacable, cuidada y querida dentro del barrio, porque los servicios del médico eran muy caros, así que si te dolían los dientes, tenías alguna dolencia, como esto lo del sangrado, ibas a lo del barbero o el peluquero. Yo vivo en un barrio acá en Paraná y todavía de niña recuerdo algunos peluqueros que quedaban y si te pasabas, mucha gente le iba a preguntar al peluquero, es decir, la cuestión de la peluquería nuestra hoy no tiene nada que ver con la figura del peluquero o barbero del siglo XIX. Era, por ejemplo, el peluquero barbero era, además de rasurarte y cortarte el cabello, también te sacaba los dientes, o también te curaba dolores de cabeza, o también te curaba algún dolor de hueso, no sé, la espalda, las muñecas, los codos, porque los servicios de medicina eran muy caros. Y ahí aparece bien representada esa situación. Y el sangrado era una técnica que la verdad que no funcionaba para nada, eso ya está demostrado, pero no importa, por las dudas te hacían sangrar un rato, capaz que con eso te curabas. Sí, un horror, un horror. Sí, Bien te digo Y haberlo
siglo El barbero también era el psicólogo, Laura. Sí, digamos, Sí, manejaba sí. información importante. De pronto también esto de entregar los bienes era porque, como sabía normalmente leer y escribir, porque había tenido que habilitar su lugar donde trabajaba y tenía instrumentos, también era al que se le dejaban al cuidado ciertos objetos, o en este caso la pequeña fortuna, digamos. En eso está bien representado. Sí. Ajá. Sí, gracias, gracias, profe. De hecho, ¿no? O sea, habían pocos pequeños comerciantes, ¿no? Y de los pocos, ¿no? Que habían, ellos hacían un poco de todo, ¿no? Como ustedes ya bien mencionaron ahí, el barbero, el peluquero también mediaba conflictos, ¿no? En la novela, ¿no? Era psicólogo, ¿no? Ustedes pueden mirar ahí la historieta. ¿Visualizan la Sí, historieta? sí, sí. Sí. Ah, ya, sí. Entonces, sí, de hecho, Manuel Antonio de Almeida no fue caricaturista, pero conocía estas técnicas, porque esto ya aparecía en los folletines, ¿no? Porque las festividades de las élites eran caricaturadas en los folletines, ¿no? El carnaval de las élites era dibujado en estos folletines también, ¿no? Esta es una adaptación de una serie que voy a enviarles esta, ¿no? Pero esto es parte de una serie que se llama Clásicos en Historietas, ¿no? Y ahí hay un par de novelas y de algunos poemas también que fueron adaptados a este lenguaje, ¿no? Y sí, está bueno y hoy día ya trabajamos bastante con estos dos lenguajes, ¿no? En la enseñanza en las escuelas y también en los estudios, ¿no? A nivel de pregrado y posgrado, ¿no? Los estudios de traducción y también de adaptación, ¿no? De estas obras. Y esto se los voy a enviar, ¿sí? Muy bien, entonces, gracias por el aporte, profesora Laura. Aquí ya estamos en fines de acá de las diapositivas. Aquí entonces tenemos que, incluso más a fines de la novela, cuando la lean, ustedes van a ver ahí que justo para tratar de tener el orden concretamente de todas estas manifestaciones que no eran de las élites. Este mayor Vidigal va a ser justamente, va a tratar de utilizar esta estrategia que es muy conocida, ¿no? O sea, él va a incorporar a Leonardo a su equipo por un periodo de la novela, justamente porque Leonardo hijo, ¿no? Leonardo hijo conoce muy bien las calles, ¿no? Él conoce muy bien los barrios, ¿no? Porque siempre circuló bastante ahí, ¿no? En los primeros capítulos, ya desde niño, ¿no? Él circulaba bastante por los barrios solo, ¿no? Desde niño circulaba bastante por las procesiones, entonces él tiene el mapa de los barrios ahí en la mano, ¿no? Entonces él va a ser incorporado por un periodo, ¿no? Al equipo del Mayor Vidigal y más a fines de la novela van a tratar de hacer un arreglo también, ¿no? Sobre todo con la comadre, ¿no? Que es muy importante. Van a tratar de hacer un arreglo para que de Granadero, ¿no? Que era esta línea de frente, ¿no? De, de las personas de las leyes, ¿no? Él va a ser un sargento que es llamado sargento de milicias, ¿no? Que sería un sargento de carrera, ¿no? Que va a ingresar ahí en, en, un, en una carrera militar con posibilidades de más ascensión después, ¿no? Y para también subir a este cargo, también todo esto va a ser arreglado por favores, también, siempre por favores. O sea, es una persona que tiene una deuda con la otra y ahí por el azar de la vida, las dos están ahí, se encuentran
y esta deuda aparece, ¿no? Y esto funciona bastante bien en sociedades muy informales, con pocas comunidades letradas, ¿no? O sea, el funcionamiento de las leyes es bastante arbitrario, ¿no? Y entonces aquí ya para terminar, entonces este carácter de la caricatura, ¿no? Es bastante importante porque, de hecho, personajes alegóricos son personajes típicos de procesiones, ¿no? Y este carácter de las procesiones que aparece en la novela es la base para el carnaval de Río, ¿no? Porque de hecho lo que va a pasar después con el carnaval de Río, ¿no? Después de las prohibiciones de este carnaval callejero, ¿no? De las calles, ¿no? Ah, algunas compositoras, ¿no? Como Chiquinha Gonzaga, van a tratar de incorporar, ¿no? Las llamadas marchinhas, ¿no? Al carnaval más europeo, ¿no? Y van entonces a reunificar, ¿no? Van a reunificar estas manifestaciones que eran prohibidas en las calles, en las noches, con las manifestaciones de las élites, ¿no? Sí, entonces ahí, sí, de hecho, las primeras marchinhas, ¿no? De Chiquinha Gonzaga son, sobre todo, aspectos de esta tradición oral que ella trató de componer con su base. Ella conocía bastante de ópera clásica, ¿no? Europea, ¿no? Y va a tratar de mezclar estas dos matrices, ¿no? Y esto suele ser escrito, ¿no? En la historia oficial, ¿no? Como la base del carnaval moderno de Brasil, ¿no? De esta mezcla del carnaval de las élites con estas manifestaciones prohibidas, ¿no? Sobre todo en Río de Janeiro, ¿no? Y aquí en las diapositivas hay unas ligas, después voy a enviar a ustedes, ¿no? Hay un cantante bastante importante de samba de Brasil, que es Martinho da Vila, ¿no? Martinho da Vila trabajó bastante con esta tradición de los partideiros, que son los sambistas de la improvisación, ¿no? Y Martín Dávila tiene entonces un álbum, ¿no? Tiene un disco que se llama Memorias de un Sargento de Milicias. Y ahí él trata de musicalizar un poco de la historia, ¿no? En una de las músicas de este disco, pero hay otras músicas, otras fajas, ¿no? De este disco que tratan de algunos temas también de esta novela, ¿sí? Profesora Laura, ¿quería hablar? Estaba Jenny, que levantó la mano primero, y después converso yo. Ok, ok. Solamente comentar que me llamó la atención también de esta parte que he leído, yo he leído los 10 primeros capítulos, es que le vi o le sentí a la novela como un reflejo también de la realidad, de la condición humana que hasta el presente no ha cambiado. Es decir, la caracterización de los personajes se me hacía muy familiar con los que también aquí en el Ecuador encontramos, y también este tema de las costumbres, ¿no? De los favores, de las palancas que llamamos aquí en el Ecuador, y que eso a través de los tiempos permanece, ¿no? Es decir, la novela es realista, refleja una condición humana y una sociedad que lamentablemente no ha evolucionado, que tal vez por eso también me enganchó la historia, porque yo veía reflejada muchas de las tradiciones, costumbres y modos y modelos de vida que actualmente igual son vigentes. Ese es mi comentario, gracias. Sí, gracias, Jenny, por su paralelismo, ¿sí? Yo acrescentaría una otra mirada, que es este flujo entre lo oficial y lo que podemos llamar de tal vez oficioso, ¿no? No oficial, porque
estos favores, en verdad, ellos siempre están ahí funcionando, pero tal vez en algunas sociedades están más explícitos, están más explicitados, ¿no? Entonces ahí en esta novela está muy explicitado, ¿no? Y ahí, de hecho, las leyes existen, pero las leyes de las calles son otras, ¿no? Los aplicadores de las leyes ya justamente las manejan de otra forma en sus vidas, ¿no? Cotidianas, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de comentar es que yo pienso que esto pasa en gran parte de las sociedades, de todo el mundo, en verdad. Pero tal vez para las nuestras esto está muy explicitado. Y tal vez algunas élites sepan, ¿no? Guardar esto de manera más suave, ¿no? No tratan de explicitar que existen estos arreglos de manera tan explicitada como está representado en esta novela y en muchas otras más, ¿no? De Latinoamérica. Muchas gracias, profesora Laura, y después María José, por favor. Aquí cuando hablábamos de los favores, que cómo las personas ascendían o tenían cierta movilidad social, me quedé pensando con la idea que nosotros, no sé, acá en Argentina está tipificado como un delito, que es el tráfico de influencias. Y eso con la llegada de la corte en Brasil se aumentó, porque antes teníamos, en Brasil tenía el procurador que era, o el gobernador que llevaba toda esa información al reino. Pero ahora que el reino vino a Brasil, específicamente a Río de Janeiro, todo ese tráfico de influencias como que se exacerbó y muchos escritores daban cuenta de esto. No sé, estoy pensando en Machado de Asís y hace unos días leía un capítulo de Os Bestializados de José Carvalho, que ya trata esta transición de la monarquía a la república, también como una cadena de favores, y cómo en los primeros años de la República no se desapega de esas conductas, digamos. Siguen existiendo esta cosa, la idea de acceder al cargo público a través del vínculo con otro por la deuda de favores. Entonces, cuando hablabas de esta situación, digo, cómo se viene sosteniendo, cómo va marcando cierto rasgo de lo político, más que de lo social, me parece más vinculado a la tendencia de lo político en la construcción de Brasil. Sí, sí, profesora. Yo pienso que estos señores, por ejemplo, los señores que tenían las personas esclavizadas, ¿no? No necesitaban justificar, ¿no? Nada, ¿no? Ellos tenían bastante poder y tenían libertad, ¿no? Para hacer lo que les daba las ganas, ¿no? Por el imperio, ¿no? Por la metrópoli, ¿no? Y incluso va a haber una serie de relatos de inmigrantes que llegan en Brasil y son tratados como personas esclavizadas por estos mismos señores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un crítico de literatura y teatro bastante conocido en Brasil, Anatol Rosenfeld. Él es inmigrante alemán y le tocó trabajar en fincas de café, ¿no? Porque ya había estudiado, ¿no? En su país de origen, pero cuando llegó le tocó trabajar y los relatos son los más terribles posibles, porque trataba con gente que históricamente siempre tuvo esclavos, siempre tuvo gente esclavizada. Y entonces tenían la costumbre de tratar todos los que trabajaban en el campo como esclavos, ¿no? Entonces, de hecho, toda esta mentalidad colonialista se va a mantener. Justamente este es uno de los temas, una de las contradicciones que va a ser materia prima del realismo brasileño, sobre todo, ¿no? Con Machado de Asís, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, profesora. Y María José, quería hablar. Solo quería decir que a mí me viene a la memoria, y tal vez un poco tarde, el Chuya Romero y Flores, en nuestro caso, de Jorge Casa, ¿no? Que plantea a este personaje burócrata que
no sé, que tal vez sigue representando, ¿no? Dentro de la política ecuatoriana, pero también tal vez no desde la novela, sino más bien desde la poesía, una poesía jocosa que está presente también en el siglo XIX en el Ecuador, ¿no? Con Juan Bautista Aguirre y las ganas de representar al personaje quiteño y al personaje guayaquileño, ¿no? Estas comparaciones entre los dos. No sé, se me viene eso también, esta comparación. Sí, muchas gracias, María José. Yo pienso que de hecho es interesante que las personas que tratan de arreglar algo en la historia, en la novela, son los adultos, ¿no? Son los padres de Leonardo y después el compadre, la comadre sobre todo, ¿no? Y cuando Leonardo trata de hacer un arreglo por él mismo, es para defender otro tipo que sería más o menos un malandro también, que es Teotonio, que va a ser ya en fines de la historia, ¿no? Porque Teotonio era un blanco, ¿no? Estaba ahí en la mirada, ¿no? Del mayor Vidigal ya, y entonces Leonardo ya trabajaba para el mayor y se va ahí en una misión, justo en la casa de su papá, Leonardo Pataca, ¿no? Ahí está pendiente de este tipo, ¿no? Teotonio, que es un tipo como si fuera un malandro, ¿no? Bastante callejero y todo. Y Leonardo trata de protegerlo, ¿no? Trata de protegerlo, ¿no? Entonces, así, la mirada de los padres de Leonardo son bastante distintas del hijo, ¿no? Porque de hecho el hijo no tiene ni culpa ni miedo de nada, pero es así a lo largo de toda la historia, no tiene ningún cambio, ¿no? O sea, esta está lejos de ser una novela de formación, en el sentido de que el héroe o el antihéroe aprende algo, él no aprende nada, él sigue del mismo modo hasta fines de la historia, ¿no? Ahora, sus papás, las personas que lo agregan, ¿no? Ellas tienen este sentimiento así como que tienen un poco de culpa y ellas son victimadas por estas deudas también con los demás personajes también, ¿no? Y Leonardo no es así, ¿no? Así que me parece que tal vez también Leonardo pueda ser una metáfora de estas personas que estaban en el porvenir, ¿no? De la formación del país también. Estas personas como Leonardo, ¿no? Más al azar, como ustedes dijeron, ¿no? Más al azar y que no, tal vez no tenían mucha conciencia de toda esta trayectoria histórica hasta aquel momento que pronto ya llegaría la emancipación, ¿no? Del país con pocas personas libres, ¿no? Bueno, no sé si me encadené muy bien con su comentario, María, pero es lo que me parece que este sentimiento del burócrata, por ejemplo, estaría más bien con los adultos de esta novela, ¿no? Y Leonardo es de un tipo bastante distinto, ¿no? No tiene culpa, no siente que tiene deuda con nadie, ¿no? Y va y sigue su vida al azar, como ustedes mencionaron en el comienzo. Él va de modo bastante randómico, ¿no? Al paso que los mayores, sí, los mayores que muchos de ellos vinieron, ¿no? De Portugal, ya tienen otro rasgo psicológico, ¿no? Que no es muy profundizado, pero ellos tienen otros comportamientos que tienen más que ver con la culpa, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, les recomiendo, si tengan tiempo, ¿no? Que lean esta novela hasta fines. Es una novela bastante interesante. El modo como el narrador cierra la novela también es bastante interesante, porque como que trata de quitar sufrimiento de los lectores. Es bastante interesante el gesto de la voz narrativa,
¿no? Y entonces quería comentar con ustedes ahora que están, ya están todos, ¿no? Que vamos a tratar de cuadrar el encuentro presencial en el sábado, día 20 de mayo, porque como la colega nos comentó, Janet, 13 de mayo está ahí, víspera del 14, ¿no? 14 es Día de las Madres, ¿cierto? Entonces, para evitar este problema con el Día de las Madres, del domingo, Día de las Madres, pensamos en cuadrar para el 20 de mayo, ¿está bien? Y después les envío más informaciones, ¿está bien? Para el jueves vamos a leer un cuento de Machado de Asís, El Espejo, ¿sí? Y ahí vamos a nos comunicar con este tema de la clase militar que sigue siendo representada en estas obras, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Todo bien por hoy? Sí. ¿Todo bien? Ok. Entonces, les deseo feliz semana. Muchas gracias por la atención, por la paciencia, por la conversación. Y nos vemos el jueves entonces, ¿sí? Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, Antonio. Que descansen. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz descanso.